estás cerca de llegar lejos. Viajás con Bantur. Viajás tranquilo. Belgrano 924. Teléfono 42 81 82. ¿Te enteraste de la última noticia? ¿Pasaste ya por reconquistahoy.com? Reconquistahoy.com, el portal de noticias número 1 con Gustavo Rafín. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario, con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. Traerá sus olores viejos, recuerdo de un tiempo ido, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. Hola, buenas tardes, buena siesta, bienvenidos al programa número 72 de Rural Hoy, el espacio institucional, el programa oficial de la Sociedad Rural de Reconquista. Es jueves 28 de mayo y bueno, nos encontramos en un día gris, nublado, según el Servicio Meteorológico Nacional, y hay coincidencia con algunos otros servicios. Vamos a tener por lo menos 7 días como este, seguidos, consecutivos. No hay lluvias en el radar, tampoco hay casi sol, salvo algún día parcialmente nublado. Los demás van a ser mayormente nublados. Yo siempre tengo un conflicto con estas categorías que usan los servicios meteorológicos, qué es parcial, qué es mayormente nublado. En fin, el dibujito muestra muestra nubes y nubes y nubes, sin lluvias, y las temperaturas también serían como el día de hoy, a excepción del domingo, que va a ser el día quizá más cálido, con máximas de hasta 18, y el día martes de la semana que viene, que sería el más frío, con mínimas de 15, mínimas de 9, máximas de 15. Así que los productores que nos estén escuchando en el campo van a poder aprovechar a avanzar con la cosecha de soja, quizás sembrar trigo. Y hablando de trigo, ahora vamos a comentar de qué se trató un poquitito, brevemente, el programa pasado. Como cada jueves estamos en la mesa Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. ¿Cómo te va, Augusto? Hola Leo, buenas tardes para todos los que nos escuchan, nos siguen por streaming. Sí, vamos a tener que ir sumando preguntas para Leo de Benedictis para su próxima exposición al aire. De esto, que poco nublado, nubosidad variable, parcial y, claro, y todos mayormente. Todos los conceptos para terminar de entender y poder brindar mejor información. Bueno, buenas tardes a todos quienes están en el campo trabajando. Este programa, como siempre lo decimos, ya casi un lema de esta mesa, un programa de la producción, para la producción, de los productores, para el sector agropecuario, un programa de Sociedad Rural de Reconquista, como vos bien lo dijiste. Excelente. En cuanto a lo que pasó el jueves pasado, por si todavía hay algún productor que está en el proceso de decisión para ver si va a sembrar trigo o cuánto va a sembrar, el jueves pasado estuvieron en la mesa técnicos de Unión Agrícola, estuvo Fede Dique y estuvo Gabriel Lacelli de Inter Reconquista, y repasamos casi al detalle los números de esta campaña de trigo que se viene, los costos, el rinde de indiferencia. Todo lo pueden repasar en el YouTube de Sociedad Rural de Reconquista, el programa completo número 71. O buenas también, repercusiones he escuchado del programa anterior. Venimos sumando buenas repercusiones, buenos temas. Estamos acertando con los temas. Yo creo que sí, porque bueno, en eso esa es la expresión de quienes nos encuentran por ahí, que nos dan su opinión. Así que bueno, muchos seguidores nuevos también. No te digo que me piden autógrafo por la calle, porque todavía eso no sucede. Fotos no creo todavía que no. alguna vez pase. Pero no, la verdad es que creo que seguimos
mejorando este programa, con mucha ayuda de los productores también, que nos van también comentando y haciendo sus críticas constructivas y aportando temas para desarrollar, que yo creo que esa es la base, como siempre lo dijimos, de este programa, poder servir a una audiencia que intenta desarrollar los temas, intenta, como el del día de hoy, que ya lo vas a anunciar vos, pero que viene más conversado que partido de truco, como se dice en el campo, ¿no? Truco, mirá qué casualidad. Hablando de truco. Pero sí, ya desde hace varias semanas que lo veníamos pensando, lo veníamos tratando de darle forma y de que se concrete, así que hoy estamos acá para eso. Sí, señor, vamos a hablar de reforma laboral y de reforma impositiva, impositiva o tributaria. Este tema, sobre todo lo de reforma laboral, ya lo hemos abordado meses atrás con el doctor Aldo Casella, pero dos cuestiones para aclarar. Primero, que estaba todavía muy verde, sigue estando verde, pero en ese momento estaba muy verde. Había muchas cuestiones que faltaban reglamentarse de la reforma laboral, así que hoy vamos a tratar de avanzar y de profundizar un poquito con ese tema. Para charlar sobre reforma laboral, reforma impositiva, lo tenemos al doctor Rodolfo Truco acá en la mesa, alias Pichi. Así es. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y también está Andrea Lazzaroni en la mesa, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y Marisa Deán. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Marisa Deán, que conoce esta mesa, ¿no? Sí, conozco, vengo los viernes. Los viernes, mañana sería, ¿sí? Mañana venimos a hablar un poco de todo. Bueno, sean todos bienvenidos y los que nos están escuchando, recuerden como siempre que en el 40 71 49 pueden enviarnos sus consultas, trataremos de resolverlas acá con los especialistas. Todo en orden, todo listo, presentamos y nos metemos en el tema. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. El usado que estás buscando encontrarlo en agronorteusados.com, el portal exclusivo de Agronorte, con los mejores usados en maquinarias agrícolas y de construcción, con garantía Agronorte. En UAA sabemos que la confianza en lo que consumimos es esencial. Por eso te presentamos Criollanza, nuestra marca de carne que nace en nuestra tierra con el compromiso de siempre. Con Criollanza llevamos carne de nuestros productores hasta tu mesa. El mismo cuidado, el mismo sabor, ahora con nuestra identidad. Criollanza, una marca de la Unión Agrícola de Avellaneda. Encontrala en nuestros supermercados y otros puntos de venta. Criollanza. Más de un siglo de historia y un compromiso que no se detiene. Ciencia aplicada a la nutrición de tus animales, tecnología y precisión. Soluciones a medidas para bovinos, equinos y porcinos. Atención 1 a 1. Innovamos para potenciar tu productividad. Alberto Prieto, Sociedad Anónima, Nutrición de Calidad. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario, con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Con su aroma natural. Comenzamos. Antes de, cuando estábamos fuera del aire todavía, acá los especialistas nos decían que un buen primer paso para hablar de esta reforma laboral impositiva es dejar en claro en qué momento está la ley, porque hubo idas y vueltas. Como decíamos, hoy está verde porque algunas cosas siguen sin reglamentarse o no están claras, pero también hubo reveses judiciales, no sé si ese es el término. Entonces, Rodolfo, si podés darnos este pantallazo de en qué momento está la ley, cómo está. Bueno, dale, gracias, con todo gusto. Leo, bueno, nosotros venimos charlando un poco de esto acá, te agradezco la segunda invitación que tengo contigo ya en otro streaming. En esa oportunidad, me acuerdo que recién estaba entrando en vigencia la ley,
También lo escuché al doctor Aldo Casella, la verdad que fue una charla muy interesante, como un profesional con una amplia, aparte de haber sido camarista, no sé, acá de Reconquista, ¿no? Sabe mucho, él sí que es especialista en derecho agrario. Nosotros tendríamos, mi parte me toca ser, digamos, un técnico en derecho, porque estamos en la aplicación del derecho, no tengo ninguna especialidad en laboral, sí me gusta el derecho laboral y lo estudio, y particularmente cuando hay reformas tan amplias como esta, ¿sí? De aquella vez, Leo, cuando nosotros nos habíamos visto, me acuerdo que recién empezaba a transitar la ley, eran los primeros días de marzo, ya había pasado el 6 de marzo, que ya se había promulgado la ley, ya había sufrido unos primeros reveses judiciales, donde algún juez por allá en Córdoba había declarado la inconstitucionalidad de artículos puntuales, porque bueno, la inconstitucionalidad siempre son puntuales para casos determinados, no es que se aplica la inconstitucionalidad y eso abarca el totum, ¿sí? Simplemente son para casos particulares. Sí vino después un parate bastante importante, sin entrar mucho en tecnicismo también, porque yo creo que al productor lo que le va a interesar es saber, solucionemos el tema, no me conté tanto de cómo está, pero bueno, sí hablar de que tuvo un parate bastante importante, que la CGT llevó adelante una medida cautelar que logró frenar como unos 80 y pico de artículos que ellos entendían, o el juez que le dio lugar entendían que también avasallaba los derechos de los trabajadores, cosa que fue revertida no hace mucho, que hoy es 28, bueno, hace un mes atrás, 23 de abril, volvió a entrar en vigencia con la revisión posterior de la Cámara de Trabajo, diciendo, bueno, están en vigencia. Hoy está plenamente vigente la ley, como le decía acá a las colegas, primas hermanas contadoras, de que estamos en una tensa calma, ¿no? Porque hay un proceso judicial abierto, porque todavía no se terminó de resolver sobre si esta ley va a sobrevivir en todo su articulado, o algunos artículos no van a pasar ese valladar, que es el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional, y todos los tratados internacionales que se incorporaron también después de la reforma constitucional del año 94, que los tenemos incorporados con el mismo rango constitucional que ese artículo 14 bis, ¿no es cierto? Con lo cual, de ese techo no vamos a poder pasarlo. Hoy estamos con la ley vigente. No sé si es de modernización o de retroceso, porque es una pregunta que siempre se hace, y es una ley de modernización, y no sé, o sea, no es de retroceso, y no sé, o sea, lo que nos toca objetivamente a nosotros como operadores del derecho hoy es trabajar con esta ley y atender los casos que lleguen a nuestro estudio y a las contadoras, obviamente, cuando tengan que liquidar impuestos y demás, con esta ley que tenemos vigente. La ley 27802, llamada ley de modernización laboral, la tenemos que trabajar, ¿sí? Hoy está vigente. Ya que no podemos dilucidar si es modernización o es retroceso, ¿qué crees que, o mejor dicho, crees que puede incentivar al trabajo registrado, incentivar al productor a tomar nuevos trabajadores o no? O en todo caso, ¿qué facilidades o qué ventajas puede ofrecerle al productor? Sí. Yo creo que las leyes, cuando son claras, y esta trata por ahí de echar luz sobre algunos temas, ¿no es cierto?, siempre cuando da claridad incentiva a la registración. Un tema que es importante y que eso no llamativamente no, sino que no lo han creído como que ha erosionado, por decirlo así, los derechos del trabajador, que tiene que ver con el periodo de prueba en este tipo de actividad, una cosa muy novedosa, porque antes no existía el periodo de prueba. O sea, el primer día que vos llamabas a un peón a trabajar a tu establecimiento, ya era de prestación continua, ¿sí? Con lo cual, de despedirlo al otro día, tenías que indemnizarlo como que ya había adquirido una antigüedad, como si estuviera registrado, ¿sí? O sea, hoy, como novedad y como incentivo, yo diría que para mí es importante tener ese periodo de análisis donde como es el empleador puede ver, ¿está realmente calificado este peón? ¿Sabe hacer lo que decía? ¿Es apto? Porque también después hay un tema que es no está nunca en el puesto, me abandona la aguada, lo que fuera, y bueno, y antes pasaba que te encontrabas eso a la primera semana y tenía que despedirlo, como se dice, por bueno, claro. Y no te permitía tener este periodo para analizar si realmente esta persona era apta para el trabajo. Lo que sí nos da hoy este periodo de prueba, que también es importante aclarar, y bueno, acá tenemos a las contas, que después en todo caso ellas nos aclararán, como el tema de la registración y demás.
el empleador tiene que estar registrado al día 1, ¿sí? No es que el periodo de prueba, porque por ahí la confusión de muchos dice, no, sí, lo voy a despedir, pero ¿a quién va a despedir si no me dijiste que tengas ningún... No, pero sí, yo lo tengo, pero está en periodo de prueba. No, el periodo de prueba nace y adquiere eficacia, digamos, o está vigente siempre y cuando la registración sea el día 1. Con lo cual eso es importante aclararlo siempre al productor, de que lo tengan claro. Con respecto a ese punto. ¿Y el periodo de prueba es de 3 o 6 meses? De 8. De 8 meses para todos. 8 meses. 8 meses el periodo de prueba. Exacto. O sea que hasta 8 meses no te corresponde pagar la indemnización. Exactamente. Eso yo creo que es algo que está bueno para tenerlo presente. Sí, porque esta ley, bueno, como bien comentás también, es importante decirlo, es una ley que tiene su especialidad, ¿no es cierto? El trabajador rural que tiene sus particularidades, no es un trabajador común. Y se respalda así en los lugares donde no puede cubrir, digamos, hay vacíos, por decirlo así, ahí se respalda en lo que tenga que ver con la ley de fondo, que es la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Pero en este caso puntual, la ley de contrato de trabajo sí contempla otros periodos de prueba, que es 6, 8, 12, perdón, sí, 6, 8, 12, de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tenga tu empresa, pero en este caso puntual acá del trabajador agrario, contempla 8 meses, una figura nueva, porque esto no existía antes en la ley anterior. Sí. Bien, bueno, y cuando hablamos de periodo de prueba y este periodo de 8 meses, esto ya directamente se toca con la cuestión de las modalidades, porque en el campo pasa mucho esto de los trabajadores contratados por campaña. Ninguna campaña dura 8 meses o más. No. Bueno, ninguna. Eso es importante, Leo, que lo aclare, porque esto es únicamente los 8 meses, que algo me faltó, que no es menor, es para el trabajador de prestación continua, ¿sí? No es para el temporario que... Hoy en día tenemos el de prestación continua y el temporario se eliminó lo que era el continuo de prestación... el continuo de prestación discontinua. Vos lo tenías en la nómina y, por ejemplo, lo tenías inscripto, pero vos le pagabas el sueldo o le pagabas los aportes 3 meses al año. Exacto. O en la cosecha o en la siembra solamente. Y ahora eso se eliminó. Claro. Era permanente prestación. Permanente prestación continua. Esa categoría se eliminó. Lo que estamos hablando del periodo de prueba es para el de prestación permanente. Y el temporario se le hace el contrato para cierto trabajo por un inicio, tiene que tener fecha de inicio y fecha de finalización. De finalización, y lo vas a contratar cuantas veces dure el ciclo, digamos, de lo que necesite o el que estés produciendo, ¿no es cierto? Y antes tenía una limitación, al temporario podías tenerlo una sola vez, podías ser trabajador de temporada. Sí, lo que tenía que ver antes, lo que aclara acá la ley ahora es que por más que los ocupe para distintas... Exacto. O sea, vos, empleador, lo ocupás para el ciclo ese que te ocupa todos los años, ¿no es cierto? Ajá. Por ejemplo, una cosecha. Claro, sí, eso no va a significar de que lo tengas que pasar a continuo. Va a ser siempre el temporario que te viene a dar una mano, por decirlo así, siempre y cuando se lo registre, obviamente, para la cosecha o la campaña. Y antes tenía la limitación de... Sí, una sola vez. Y ahora lo podés contratar varias veces. Sí, pero sin que cambie su modalidad. Sin que cambie va a seguir siendo temporario. Sí, va a seguir siendo temporario. ¿Sí? Así que, Leo, bueno, con respecto a ese y otro tema también que por ahí me parece importante remarcarlo, tiene que ver con la cuestión de la solidaridad. Que la ley, esta nueva ley, mengua, por decirlo así, bastante lo que tenga que ver con la solidaridad que tenía antes el explotador, el propietario del campo. Antes, la ley anterior es como que lo hacía más extensivo al principal, digamos, a la persona que contrataba los servicios de ese tercero que le iba a prestar los servicios a su campo, ¿sí? Pongamos un ejemplo, este es uno de los puntos que a mí me costó entenderlo. Pongamos un ejemplo, tenemos un dueño de una explotación, una empresa que trabaja dentro de esa explotación, por ejemplo, que alquila un campo, y los trabajadores. Esperá, dueño que alquila no. O sea, vos me estás hablando, por ejemplo, yo dueño del campo, llamo a una empresa tercerizada que me venga a hacer una prestación puntual. Bien. ¿Sí? Hoy en día el que responde o el principal responsable es el empleador, o sea, el que lo contrató, independientemente que después lo preste el servicio a un tercero, que sería yo, el dueño del campo, que lo contrato para que me haga, no sé, que es un alambrado, pongámosle, ¿no? ¿Sí? Eso menguó bastante y únicamente también se limita al periodo de vengado que dure la prestación dentro de la explotación. Antes la responsabilidad era mucho más amplia y también lo vinculaba directamente al principal
a esa responsabilidad. Como crítica o por ahí zona gris que le ven los que no les agrada demasiado esto acá, dicen que bueno, que se puede prestar para el fraude al anteponer una persona insolvente, decirlo, en carácter de empleador y quedar el principal totalmente como es libre de cualquier tipo de responsabilidad. No, yo no veo tampoco que la gente esté preparando todo para la trampa, o las leyes estén hechas para eso, ¿no? O sea, siempre parto del principio de buena fe y que las cosas se hacen realmente para que funcionen. También dejar a salvo, obviamente, lo que tiene que ver, que yo esto lo escuché a Aldo en el programa de usted anterior, y es importante siempre remarcarlo, y que él puso un ejemplo muy claro que tenía que ver con que esto no se confunde con la persona que alquila el campo, que alquila la tierra desnuda, por llamarlo así, no una explotación funcionando, o que yo soy socio de esa explotación, lo que sería una parcería, ¿sí? El que alquila el campo, bueno, obviamente hace un contrato de alquiler y lo único que tiene que recibir es el precio del alquiler, y dejando a la libertad de la persona, del inquilino, las contingencias que tenga dentro de su actividad, ya sea con trabajadores o lo que le pase, si se le mueren las vacas o hay siembra que no le fue bien, bueno, eso no, la persona, el locador no tiene ningún tipo de, o arrendador, llamémoslo en este caso. Esas cuestiones también se delimitan bastante bien en un contrato. Siempre, y no está mal que lo marque Augusto, y que algo que también hablábamos acá con las primas hermanas. Siempre no somos primas hermanas, claro, por la duda, porque pero sí son a las contadoras, claro, que son nuestras primas hermanas, porque tenemos muchos, de hecho mi esposa es contadora, así que compartimos muchas cosas en común cuando siempre interactuamos. Es importante tener en cuenta, y yo también fui productor, ojo, que yo en mis mocedades, antes de ejercer la abogacía, sí, estuve en el campo, y sé lo molesto que por ahí resulta todas estas cuestiones de ir a un estudio, de perder tiempo, entre comillas, llamémoslo, a visitarlo al contador, a visitarlo al abogado, sí, pero yo prefiero trabajar sobre la prevención en estos casos, y el contrato es un buen elemento de prevención. Que no hay que tomarlo como un gasto, hay que tomarlo como una inversión, porque después, al momento de que vienen los problemas, che, ahí me pasó de que tal cosa se quemó, se perdió, dale, perfecto, tráeme el contrato. No, en realidad se lo alquilé de palabra nomás. Bueno, entonces tenemos que empezar a ver... ¿Pasa mucho eso? Un montón. O sea que para el dueño de campo le conviene tener un contrato para desligarse de la responsabilidad solidaria, porque si no hay contrato es como que todas las personas que trabajan en ese campo es responsable... Directo sería el dueño del campo si no hay contrato. Sí, también hay una cuestión, porque ahí vamos a empezar a jugar también con el derecho laboral, ¿no es cierto? Y en el derecho laboral hay un principio muy importante que no se puede pasar, que es el de la primacía de la realidad, ¿no es cierto? Por más allá de lo formal que hagamos, si después se prueba de que ese el peón, en realidad, y con testigos, de que el que le daba las órdenes, le daba las funciones y demás, era la persona que era tu inquilino, mal puede llegar al propietario, ¿no es cierto? En ese sentido no va a haber problema, pero sí trabajar mucho en la prevención y la consulta permanente con la parte contable y la parte jurídica, y más ahora con la complejidad que tenemos con todo. No es como antes el campo, que los ciclos eran más lentos o las cuestiones laborales impositivas eran más lentas, ¿no es cierto? Hoy en día está todo entrecruzado, entrecruzado. Sí. Yo siempre tiendo a preguntar sobre los hábitos de los productores de acá, de nuestra zona, de nuestro norte, y ya que lo mencionaba Rodolfo, ¿tiene el hábito de consultar o de visitar al contador o a la contadora el productor en nuestra zona? Poco, sí. O cuando se complican las cosas. Cuando se complican, y muchas veces el contador es el que llama al contribuyente. A veces le tenés que decir, mirá, que hay que presentar esto, porque si no te categorizan en CISA 3, o hay que hacer el balance, tráeme la documentación, hay que hacer ganancias, tráeme la documentación. Claro, es la única profesión que el profesional llama al contribuyente, porque todos los demás, digamos, la persona va al médico, todo, pero nosotros tenemos que darle mucho encima para que lleven la documentación en orden o al día para su beneficio. Es un beneficio que por ahí no se lo ve. No se lo ve, o por ahí llaman cuando está el incendio ya. Por ejemplo, si no presentan las declaraciones juradas de IVA o de ganancias, los registros fiscales, ya sea el de bovinos o el de granos,
te categorizan en una categoría menos beneficiosa, digamos, a nivel fiscal. Y por ahí uno le tiene que advertir al contribuyente de esa situación. Muchos obviamente no lo saben porque no están en ese tema, pero bueno, por ahí esa yo creo que es la labor del contador con el contribuyente, de planificar, informar, de hacer la docencia. De hacer la docencia en ese Pero ese me imagino que en el mundo de los clientes hay de todo, hay de todo. Igual últimamente el agropecuario se tuvo que obligar a llevar las cosas al día porque sabe que si no tiene las presentaciones al día, lo inhiben, no pueden vender, o le retienen más IVA, le retienen más ganancia. Entonces, cuando te afecta el bolsillo, ahí automáticamente decís, no, me conviene tener las cosas al día. Exacto, sí, a veces una retención de ganancias tenés que esperar para recuperarla hasta un año, y sabemos que financieramente eso hoy en día tiene su costo, digamos. Algunos portales de noticias hablan de que esta reforma tributaria tiene dos objetivos. Uno sería compensar a los contribuyentes, en este caso productores, por la carga tributaria, y otro sería fomentar la inversión privada. Sí. Así que vamos a hablar del incentivo a las medianas inversiones. En principio, ¿qué es lo que trae para el productor toda esta reforma impositiva que se está implementando? El capítulo fiscal de la reforma yo creo que tiene dos modificaciones claves para el sector, o que a mi criterio son las más importantes. La primera es el RIMI, el régimen de incentivo a las medianas inversiones, que está muy orientado al sector agropecuario o agroindustrial, digamos. Y el segundo es la evaluación de la hacienda para los establecimientos de invernada. Yendo al primero, al RIMI, bueno, es un régimen de incentivo a inversiones para todas aquellas empresas que sean pymes, es decir, desde micro hasta mediana tramo 2. Es un régimen que tiene incentivos fiscales, que son la amortización acelerada de ganancias y devolución de IVA, de créditos fiscales de IVA. A mi criterio, por ahí la más interesante es la de ganancias. La de IVA tengo algunas dudas porque ya existe ese régimen de devolución de IVA en nuestra ley de IVA, y para el sector por ahí es un poco complejo de llevarlo a cabo. Pero sí la amortización acelerada de ganancias, eso sí es interesante porque permite mandar a gasto, digamos, imputar como gasto las inversiones que en un ejercicio, en una situación normal lo haríamos durante 5 años. Acá tenemos la posibilidad de hacerlo en 2 o en 1, ¿sí? Este régimen de medianas inversiones categoriza, digamos, a las pymes, y en función de eso les exige un mínimo de inversión que tienen que realizar para ingresar en el régimen. Pero hay excepciones que están orientadas al sector agropecuario, que son la inversión en equipos de riego, la inversión en semovientes. En ese caso serían, el decreto lo aclara, que son los reproductores, ya sea machos o hembras, que deban ser imputados como deban ser categorizados como bienes de uso. Es decir, por ejemplo, en los bovinos sería un toro reproductor o una hembra pura o pura controlada, ¿sí? Esos son bienes de uso para la actividad agropecuaria. También otro tipo de inversiones son mallas antigranizo y los bienes de alta eficiencia energética, por ejemplo, equipos que usen energía renovable o que optimicen o reduzcan el consumo de energía, por ejemplo, en el sector industrial, ¿sí? O sea, un productor que decida invertir en alguno de todas esas tecnologías puede hacer pasar como claro, gasto, dijiste. Sí, en un ejercicio, en una situación normal, eso sería una inversión en bienes de uso que lo vamos a amortizar, es decir, lo vamos a pasar a gasto durante un lapso de tiempo. Por ejemplo, un toro reproductor lo voy a amortizar en 5 años. Acá lo que este régimen permite es que lo pueda amortizar en 1, es decir, en el ejercicio que lo adquirí, va como gasto, el 100% como gasto. Entonces es interesante. Además, esas 4 bienes no tienen mínimo, ¿sí? Porque los mínimos arrancan en $150.000 para las micro, y bueno, y de ahí van subiendo. Las pequeñas son $600.000.
Pero esos activos, esos bienes, esas inversiones no tienen un mínimo. Es decir, cualquier productor, mientras sea MIPYME o sea pyme, puede ingresar a este régimen y tener ese beneficio fiscal. O sea, cuando decías del tamaño de las empresas, ¿cómo se mide? Eso, bueno, todos los años se hace una recategorización, ¿sí? En función de parámetros que lo establece la Secretaría de Pequeñas y Medianas Empresas, ¿sí? En función de la facturación y en función de la cantidad de empleados. Y también hay un límite en cuanto a los activos que puede tener la empresa. Pero es micro, pequeña, mediana tramo 1 y mediana tramo 2, en función de las facturaciones. Ajá. O sea, hay un cruzamiento de datos entre facturación, cantidad de empleados. Exacto. Y activos. Exacto, llevando todas las declaraciones juradas al día. Hoy por hoy ese proceso, una vez que lo hiciste una vez, ahora es automático. Al cuarto mes, después del cierre del ejercicio, AFIP ya pone, ya pone a disposición del contribuyente la declaración jurada y después ya sale el certificado. Por ejemplo, ahora para todos los responsables inscriptos que no son sociedades, ahora en abril tuvieron su recategorización, o sea que cualquiera que pueda estar escuchando puede averiguar en qué categoría está. Que acá la mayoría ingresan en micro, que es hasta 900 millones de ventas anuales. O sea que la mayoría entra en micro. Y en esas micro, entonces vos, excepto los bienes de semoviente, que sería reproductores, para invertir en riego, y las mallas antigranizo, eso no tiene monto mínimo. Por ejemplo, ya para comprar un tractor, una cosechadora, tenés un mínimo de $150,000. Eso es lo que ella que eso es lo que se está analizando si lo sacan. Sí, por ahora está esos $150,000. Por ahora esos mínimos están, pero bueno. Pero hoy una cosechadora sí ingresaría, un tractor ahí justo. Estaría justo, digamos. Y bueno, y las inversiones se tienen que desarrollar desde la entrada en vigencia de la ley, que fue el 6 de marzo, hasta 2 años contados de la reglamentación, que la reglamentación salió, la resolución salió el 18 de mayo, o sea que sería hasta el 18 de mayo de 2028. ¿Y después eso se terminan, esos beneficios? En principio sí, serían para las inversiones desarrolladas en esa ventana de tiempo, digamos. ¿Qué te parece como productor estos incentivos? Yo estaba pensando, lo que creo también que el gran debate, inclusive dentro de los espacios, yendo para la política, ¿no? Sí. Dentro de los espacios, inclusive de los mismos libertarios, se notaba la importancia del fomento de esta reforma tributaria. Inclusive la gran polémica estuvo dada si no era la necesidad anterior a una reforma laboral, ¿no? La reforma impositiva, porque eso daría cierto incentivo, ¿no? Y cierta, baja de impuestos de alguna manera o elusión fiscal, mayor posibilidad de elusión fiscal para empresas que, realmente lo necesitan, ¿no? Para todo un entramado productivo que lo necesita. 407149 para que nos dejen sus mensajes, nos pueden contar ya qué les parece estos incentivos que nos contaba Andrea para las inversiones, para las medianas inversiones. Pausa y volvemos. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. El usado que estás buscando encontrarlo en agronorteusados.com, el portal exclusivo de Agronorte, con los mejores usados en maquinarias agrícolas y de construcción, con garantía Agronorte. En UAA sabemos que la confianza en lo que consumimos es esencial. Por eso te presentamos Criollanza, nuestra marca de carne que nace en nuestra tierra con el compromiso de siempre. Con Criollanza llevamos carne de nuestros productores hasta tu mesa. El mismo cuidado, el mismo sabor, ahora con nuestra identidad. Criollanza, una marca de la Unión Agrícola de Avellaneda. Encontrala en nuestros supermercados y otros puntos de venta. Criollanza. Más de un siglo de historia y un compromiso que no se detiene. Ciencia aplicada a la nutrición de tus animales, tecnología y precisión. Soluciones a medidas para bovinos, equinos y porcinos. Atención 1 a 1.
Innovamos para potenciar tu productividad. Alberto Prieto, Sociedad Anónima, Nutrición de Calidad. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario, con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. Traerá sus olores viejos, recuerdo de un tiempo. Continuamos. Estamos con Rodolfo Truco, Andrea Lazzaroni y Marisa Deán hablando de reforma impositiva, reforma tributaria, viendo si entendemos, si podemos avanzar en la comprensión, y para que los productores, recuerdo que tengan alguna duda, alguna consulta, pueden escribirnos al 40 71 49 y consultar antes de que sea tarde a los contadores, a los abogados también. Aprovechen que no estamos cobrando todavía la consulta. No, es consulta. Claro, en este momento ponemos recién he escuchado los números de todo lo que tenga que ver con maquinaria o hasta los mismos reproductores. ¿Cuántos son? ¿Qué costo tiene hoy un reproductor premium de los que se remataban acá, por ejemplo? O ¿qué precio estamos hablando? a ver, los toros en un remate como el de Sociedad Rural, no sé, este año calculo que van a estar desde 10, 11, 12 millones de pesos por reproductor. Claro. Los de uso para sacar al campo, digamos. Después, de ahí para arriba, no hay techo. Que me parece perfecto y estoy súper contento por la actividad y cómo es, tomó aire, ¿no? Después del parate que tuvo. Pero lo que voy es que no pierdan de vista la cuestión de la previsibilidad, ¿no? Porque fíjate vos, una inversión de 10 millones para un reproductor o macho-hembra o una maquinaria de tantos millones de dólares o cientos de miles de dólares, no sé si millones, y no hacer resguardo en lo que tenga que ver con su capital, ya sea, o sea, ir a las bases y no pierda tanto tiempo en comprar cosas sin proyectarte en un resguardo legal y contable, ¿no? Porque fíjate vos qué importante es tener eso bien cerrado, bien encriptado, como para que después de un plumazo, como demandas de hoy que les contaba, ¿no? Ya nos sorprenden de encontrarte demandas de 100, 200 o 300 millones de pesos, te borren de un plumazo todo tu esfuerzo, ¿no? Sí, exactamente. Andrea, nos quedaba pendiente el punto de la evaluación impositiva de establecimientos de invernada. Sí, así es. Eso es una reforma que los contadores hemos estado pidiendo hace mucho tiempo. Porque, ¿qué es lo que pasa? La ley de impuesto a las ganancias diferencia los establecimientos de cría con los de invernada o engorde a corral. Y para los establecimientos de invernada o engorde a corral, el criterio de evaluación de las existencias finales, que influye en el impuesto a las ganancias, digamos, de todos los años, el criterio de evaluación era el valor de mercado menos gastos de venta. Entonces, al evaluar al valor de mercado, estábamos generando un resultado por tenencia de bienes que por ahí todavía no estaban terminados y que estaban sujetos a inclemencias del tiempo o cuestiones hasta sanitarias que los podían afectar. Entonces ahora la reforma lo que trae es la posibilidad de que los establecimientos de invernada puedan valuar con el CERA o el costo estimativo por revaluación anual sus existencias también. El costo estimativo por revaluación anual es un criterio que se usa dentro de la zona central ganadera. Acá en esta zona, digamos, en la zona norte de la provincia de Santa Fe, no se usa porque estamos fuera de la zona central ganadera, es decir, todo se evalúa el costo. Pero aquellos establecimientos que están en zona central ganadera están obligados a utilizarlo.
Y básicamente, lo resumo, utiliza el precio promedio ponderado de la categoría más vendida en los últimos 3 meses del ejercicio, la cual tiene que ser representativa. Si no hubo ventas, utiliza las compras, o sea, mira la categoría más adquirida, y si no hubo compras tampoco, utiliza el precio promedio ponderado de la categoría más vendida en el mercado en el cual acostumbra operar. Eso lo multiplica por el 60% y luego aplica una tabla de relación de la ley 23079 que establece como una proporción. Por ejemplo, un ternero es el 50% de un toro. Entonces así evaluamos todo el resto de la hacienda. Ya hay un coeficiente. Claro, se determina un coeficiente y así se determina. Esto lo que permitiría es bajar un poco la evaluación en los establecimientos de invernada. Además, hay otra cuestión que va a permitir evaluar todas las vaquillonas como vacas de 1 a 2, como vaquillas o vaquillonas de 1 a 2 años, es decir, las de 2 a 3 las podríamos evaluar como las de 1 a 2, también bajaría la evaluación. Lo mismo los novillos, ¿sí? Los de 2 a 3, poder evaluarlos como novillitos de 1 a 2 sería. Esto implicaría bajar la evaluación de las existencias finales y, por ende, la determinación del impuesto. ¿Puedo decir que esa modificación entonces no entraría en vigencia en esta zona porque no es zona... No, los establecimientos de invernada todos deben evaluar con este criterio de valor de mercado. Lo que pasa es que el criterio el costo estimativo por revaluación anual se debe utilizar en la zona central ganadera. Acá se utiliza el valor de costo, ¿sí? El mismo criterio que para los vientres. Claro, pues sí, acá los que están dentro de la zona central ganadera, lo que es cría, utilizaban esa forma. Los que están en cría. Y acá en esta zona evalúan todo a precio histórico. Al valor de compra histórico de la primera hacienda es lo que evaluás. Y es eso. ¿Y por qué es importante lo de la evaluación? Porque es lo que te determina el impuesto a las ganancias. Exacto. Claro. Y por eso yo lo que quería mencionar, que algo que por ahí no se utiliza mucho, es ver todo aquel responsable inscripto que está en el agro, tiene la gran oportunidad de hacer una sociedad. Y por ahí están estos mitos, estos tabúes, decir, es muy costoso tener una sociedad. Básicamente los impuestos son los mismos, ser unipersonal o sociedad es el mismo, tenés IVA, tenés ganancia, tenés todos los mismos impuestos, lo único que cambia es un balance anual. Pero ¿qué te permite eso? Elegir la fecha de cierre de ejercicio. Y yo creo que en el sector agropecuario es importante hoy, más que todo en este tipo de evaluación, vos tendrías que ver cuándo son los 3 últimos meses donde menos ventas tenés o donde menos movimiento hay. Y por ejemplo, en lo que es agricultura, generalmente está bueno tener una fecha de cierre de ejercicio el 31 de marzo o 30 de septiembre. Vos al 30 de septiembre ya cosechaste todo el maíz, toda la soja, si tuviste girasol, y lo bueno es que vos, desde la fecha de cierre al 5º mes, recién pagás el impuesto. Exacto. Y esto está bueno, porque hoy, siendo responsable inscripto, tenés fecha de cierre el 31 de diciembre. O sea que hoy, mayo, tenés que estar pagando el impuesto. Que muchas veces el que tiene que vender, por ejemplo, soja para pagar el impuesto, no es la mejor época para vender la soja. Y por ahí vos decís, traslado esa venta en vez de mayo, que hoy generalmente es donde menos te pagan la soja, decís, diciembre, hoy por ejemplo los mercados futuros te dicen noviembre y diciembre tiene mejor precio la soja. Entonces vos decís, pago me equivalen menos kilogramos de soja. Claro. Entonces esa es una buena alternativa como para que lo vayan analizando, decir, ir y sentarse tal vez con el contador y plantear tu situación, digamos, cuál es la producción actual. Yo siempre digo que en agropecuario es muy buena esta alternativa, es decir, bueno, yo siendo titular del inmueble, produzco y le cedo la sociedad que me arriende el campo. Sí, separar, la persona física de la sociedad que va a desarrollar la actividad. Que desarrolle la actividad la sociedad, y vos elegís la fecha de cierre y vos te sentás y decís, bueno, ¿cuál es la fecha donde más me conviene vender el cereal? Eso está bueno, porque muchas veces en el agro son muy buenos produciendo, son muy eficientes, porque todo el tiempo tenés que ser eficiente, porque la clave está en producir
mejor utilizando los menos recursos posible, porque cada vez los márgenes se van achicando, entonces vos numéricamente tenés que estar. Pero lo que tiene de bueno es que tu producto ya está vendido. Entonces, si vos podés elegir la fecha de la venta de los productos, del cereal, eso está bueno como planificarlo, digamos. Y porque si no, siempre nos pasa lo mismo, digamos, llega mayo y le decimos al agropecuario, te toca pagar tanto de impuestos, pero ya está. Digamos, vos ahora en septiembre te tenés que sentar a planificar ya, digamos, 3 meses antes del cierre de ejercicio tenés que ponerte a planificar el impuesto. Y esa fecha ya puede variar en cada empresa, porque hay empresas que hacen más algodón que otras que hacen más trigo. No sé, ver cuál es tu grueso, cuál es tu producción gruesa, ¿es ganadería? ¿Es cultivo de soja? ¿Es cultivo de algodón? Y ahí sentarte y ver, bueno, digamos, pedir ese asesoramiento, porque a veces cuando también no está el conocimiento, tampoco están las preguntas, porque muchas veces cuando vas a un lugar y te dicen una consulta y si no entendiste nada, tampoco tenés mucho para consultar. Entonces, sí, eso es verdad. Hoy la clave está en saber preguntar también, ¿viste? ¿Qué tenés que preguntar? ¿Qué tengo que ir a hacer a lo del contador? No, porque lo legal también es interesante, el hecho de separar los patrimonios, porque eso también a vos te permite tener proteger lo que es tu en lo laboral está buenísimo. Lo que fuera, o sea, vos incluir el capital que querés afectar a esa sociedad. Claro, que el patrimonio individual esté en cabeza del socio, el patrimonio, sea la casa, sea el inmueble, y que la actividad, la explotación lo realice la sociedad. Exacto. Entonces vos protegés. Seguro se lo analizará después del caso particular. Sí, eso siempre en conjunto, en este matrimonio que hablamos más claro, en tu caso, es buenísimo. pero entre los contadores y los abogados, porque también es una construcción en conjunto. Está muy bueno hacer el contrato con un asesoramiento legal, porque te abre, digamos, como que si no estamos muy acotados, porque nos quedamos con lo que nos pasó y por ahí hay un montón de cosas que no nos pasó y no tenemos el conocimiento, y si se puede prevenir, está buenísimo. Resguardo patrimonial sobre todo. Sí, tener una misma línea está bueno, porque bueno, me pasó en muchos casos, ¿no? Que ya cuando vienen con las consecuencias, a ver, por un problema X, le digo, bueno, tráeme la documentación, y por ahí, obviamente, al no ser un contador que se especialice tal vez, o que esté con estos temas puntuales del agro, te alcanzan un legajo o documentación que es insuficiente después para una prueba en un eventual juicio, ¿no es cierto? Claro. Ya sea en lo civil o en lo laboral. Sí. Por eso es importante también, sí, obviamente consultar. Cuando tenés un tema de esto acá, siempre tenés un contador que esté especializado, o que por lo menos tengan claro todo lo que se aplica, ¿no? en este punto particular. Volviendo a la reforma, y una pregunta para las contadoras. ¿Qué trae esta reforma tributaria con respecto al anticipo de ganancia? Que siempre para el sector agropecuario es, yo creo que bueno, para todo rubro, para todo sector, pero para el sector agropecuario principalmente, ya que es mucho más incierto esa ganancia o esa presunta ganancia, porque bueno, trabajamos con un altísimo riesgo por trabajar a la intemperie, ¿no? Entonces, siempre el anticipo de ganancia es una cuestión que afecta muchísimo al sector agropecuario. Hoy está la opción de pedir reducción de anticipo. Eso existe. Hay que solicitarlo. Más que todo, si vos, por ejemplo, tu cosecha anterior fue buena y este año te tocó inundación o te tocó sequía, vos lo podés corroborar o tenés que sacar fotos, tenés que pedir un informe de ingeniero y pedir un aval de un escribano. Independientemente si hay una emergencia agropecuaria. Bueno, si hay una emergencia agropecuaria es buenísimo, porque vos con la emergencia solicitás, haces el trámite. En Santa Fe, cuando hubo emergencia agropecuaria, había una serie de documentación de presentar para que te den la constancia de la emergencia agropecuaria, del cumplimiento de que tu campo estaba afectado. Entonces vos con esa emergencia agropecuaria es buenísima, porque ese es el aval, vos presentás, tuviste una emergencia agropecuaria y te dan la reducción de anticipo. Eso existe, la reducción de anticipo, y se debe utilizar en el agro. Sí, porque todos los años son diferentes. Y aunque no haya emergencia agropecuaria, y yo tengo una cuestión puntual. Si es un caso puntual. En el caso puntual también puede pedir reducción de anticipo. Ahora se puede, porque históricamente fue más. Yo he pedido, para casos puntuales. Por ejemplo, tuvimos un caso de un productor agropecuario que vendió a Hacienda más de lo que estimaba que iba a vender, y el año siguiente no iba a vender. Entonces el impuesto de un ejercicio fue, por ejemplo, 20 millones, y el ejercicio siguiente estimamos que iba a ser 6. Pedimos la reducción, y bueno, en el ejercicio siguiente se otorga, sí.
quizás por ahí puede llegar a tener alguna especie de fiscalización, pero bueno. Ajá. Después otra cuestión que por ahí yo siempre digo que tengan en cuenta es el impuesto a los débitos y créditos, que por ahí no es mucho, pero siempre se puede utilizar para cancelar anticipos también, y que bueno, no es mucho, pero todo suma, digamos. A mí me quedó una consulta sobre contribuciones patronales en la cuestión laboral impositiva. Esto creo que podrían responder cualquiera de los tres, si hay modificaciones en las contribuciones patronales. Bueno, en realidad lo que establece la reforma son dos regímenes, digamos. Uno es el RIFL, régimen de incentivo a la formalización laboral, que lo que establece es reducciones a las contribuciones de seguridad social del 18, bajarían al 5 aproximadamente, y es para relaciones laborales nuevas y genuinas, digamos, ¿sí? Para todas las relaciones laborales de mayo a abril del año que viene, que se contraten en esa ventana de tiempo, y la reducción va a ser por 48 meses. Hay una serie de requisitos que tiene que cumplir el ingresante y que, bueno, tiene que ser, obviamente, no pueden tratarse de cuestiones de fraude, ni puede utilizarse con una persona en reiteradas oportunidades. Eso por un lado, la reducción, ¿sí?, de contribuciones que aplica a prácticamente todo el sector privado, y después está el PER, que es una especie de blanqueo, digamos, o para relaciones laborales que no estaban formalizadas o que estaban formalizadas de manera deficiente. Ese todavía no se terminó de reglamentar, pero bueno, para esos casos, o por ejemplo puede utilizarse para casos en los que ya existe un conflicto laboral, hay una reducción de deudas, tanto de seguridad social como de obra social, de aproximadamente entre un 70 y un 80%. O sea, y va a estar la posibilidad de cancelar esa deuda en cuotas o en un pago anticipado con un descuento. Perfecto. Así que bueno. Si no te queda alguna consulta, yo quiero meterme un poquito en otra cosa. Métase tranquilo nomás, si usted es el conductor, Porque, el capitán de este barco. Porque algunos programas atrás hablamos de empresas familiares, de sociedades familiares, y quería consultarle cuál creen ustedes, conociendo las empresas medianas y chicas que hay en nuestra zona, cuál es y como vos hablaste, Marisa, de sociedades también, cuál es la mejor forma, la forma más conveniente justamente forma de darle a nuestra empresa, desde lo impositivo, desde lo legal? Desde lo legal lo tenemos a Rodolfo. Sí. Bueno, ahora hay ahora se simplificó bastante a la hora de constitución de sociedades, se simplificó, es todo digital básicamente. Antes existía el registro público, que lo que tenían las SRL se constituían solamente acá en el registro público. Desde el año pasado no existe más el registro público, así que todo va a inspección. IGPJ. Todo digital, todo digital. Online. Yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, cuando es familia, una SRL puede funcionar porque generalmente es el padre, los hijos, la esposa, y siempre lo son. La SA sirve por ahí, es más conveniente a la hora de hacer una cesión de acciones, de ceder las acciones, mucho más simple una SA que una SRL. La SA es un acto privado entre las partes que, digamos, constituimos los tres, vamos y hacemos el acto constitutivo, tenemos el aval en la SA, y después el día de mañana yo no quiero trabajar más en la empresa y lo cede más fácilmente. Digamos, vas a la escribanía. Eso, claro, cuando hay un tema de fallecimiento. Eso está. Porque si no, en el otro caso de la SRL, en la cesión de las cuotas, de las cuotas. Ya tenés que ingresarlo a un eventual sucesorio, cosa que en la SA podés manejarlo, digamos, como para hacer esa sesión sin que pase por un... Yo creo que hoy es el beneficio mayor. El objeto también, la SA, yo he constituido SA de agropecuarios, familiares, por la amplitud del objeto se ha elegido por ahí una SA, y por la movilidad justamente también las sesiones de las cuotas. Claro, pero porque la SRL lleva más tiempo
transferir la Claro, cuota tiene parte, que- la participación lleva más o menos un mes. Entre que te aprueban, tenés que pedir la Tiene aprobación. que intervenir al registro, digamos. Ajá, Las sí. sociedades anónimas, las acciones se pueden transferir De manera directamente privada, entre las en partes. el libro que maneja la En misma el libro, sociedad. exacto. Y también están ahora las que están muy en auge son las SAS, las sociedades por acciones simplificadas, que tienen una ventaja en relación a las otras, que es que el capital mínimo son 2 salarios mínimo vital y móvil. Entonces, prácticamente, o sea, es muy barato, por así decirlo, constituirlas. O Y sea, también, como que tienen las ventajas de la sociedad anónima, pero no requiere sí, tanta... tiene menos formalismo que la sociedad anónima. Es, bueno, por ejemplo, el directorio no existe como tal, sino que hay un administrador titular y un suplente. Puede existir, digamos, pero no es requisito fundamental. Y bueno. ¿Y duran hasta 20 años o duran más? No, Hasta pueden durar más. Ujú, Sí, todo sí, el sí. tiempo que Sí, sea. después se ve por cada caso particular, porque esto Leo también es exactamente igual que un caso cuando te llega al estudio de un cliente y lo analizarás, cuántos bienes hay, quiénes son los integrantes, cómo es la composición, también si hay realmente el animus societatis, ¿no? De que tengan Exacto. ganas de ser socios las personas que lo integran. Pero la, Claro, sí. Claro, sí, pero sí. la clave La- está en no dejar de hacer una consulta o de Eso sí, consultar seguro. los beneficios y el caso particular. A mí me pasa esto, quiénes son los Exacto. socios, está bueno, Exacto. cuál es la idea. Sí, eso fue el objeto. el El objeto. objeto, qué actividad claro. van a Si la desarrollar. empresa está en crecimiento, ¿no? Exactamente. Exacto. Pero analizar la fecha de cierre, eso es fundamental. Sí, es un para dato importante, para achicar el impuesto y lo Sí. que vos decías, y ahí evitás el tema del anticipo. Porque vos con una sociedad, vos podés pagar honorarios a los socios, y eso lo que te permite, por ejemplo, al 30 de septiembre, cerrás el 30 de septiembre, le pagás los honorarios antes del 14 de febrero, al 31 de enero, y el socio esos honorarios lo paga recién en el 2028, esos honorarios. Reduce el impuesto a la sociedad, Tiene lo que paga el pagar socio, tiene que Sí. pagar el la impuesto ganancia. se paga, pero lo único que vos le cambiás Lográs es patear el Lo pago para pateas. más adelante. ajá, más adelante. Financieramente, Eso. exacto. Sí, Y sí. reducir los anticipos, que Exacto. también es eso lo que más duele por ahí. Claro, No es tanto el sí. impuesto, porque entre las retenciones, entre esto y lo otro, no te das cuenta, pero después los anticipos es lo representativo. Sí, En sí, realidad sí. sí, lo que duele son los anticipos, porque cuando llega la determinación del impuesto ya lo ingresaste con anticipo. Sí. Sí. Bueno, remarcamos entonces la importancia de consultar a los contadores, a los Consulte a su especialistas en médico. derecho. Consulte a su Sí. médico, tal cual. Díganos cómo encontrarlos, dónde encontrarlos, cómo consultar, dónde y cómo sobre todo. Bueno, yo estoy en Avellaneda, el estudio que lleva mi nombre, en Avenida San Martín, al 976. San Martín 976. ¿Y teléfono? ¿Podemos dar teléfono? Sí, el 3482 22 93 68. 22 93 68. Contadora, entonces. Andrea- Contadora, Andrea, no sé si lo dije bien, ¿Lazzaroni o Lazarini? Lazzaroni. Lazzaroni, está Lazzaroni. bien entonces. Oriunda de... Oriunda de Gobernador Crespo. Ah, me parecía. sí, no era apellido de la zona. No es de la zona, claro. no es de Pero la en zona. Crespo está lleno. Está lleno. Marisa, Yo en calle 9 al 1258, Avellaneda. de Avellaneda. Ujú. ¿Y teléfono? 52 90 44. 52 90 44. ¿Y cómo te encuentran como Marisa de A? Marisa Dan. Perfecto. ¿Y Rodolfo? Sí, muy bien, las contadoras son de Avellaneda. No, yo estoy acá en Reconquista. Reconquista. Sí, en Iriondo 467, a la vuelta a la municipalidad, Ajá. ahí mismo. Que es un estudio también contable, lo llevo con mi esposa, también trabaja ahí. Y mi teléfono es 410-296, ese es mi teléfono particular. 410 296. Exactamente. ¿Y el estudio? El estudio se llama EICL, porque es Estudio Integral Contable Laboral. Es claro, EI Latina CL. Exactamente, así es. Mi EICL. correo electrónico también está compuesto por esas iniciales. Perfecto. Sí, sí. Caminando los últimos minutos del programa, me Sí. da la sensación, Leo, que tendríamos que ver, porque estuvo en debate si hacíamos un solo programa integrado o dos. Bueno, creo que le erramos. Tendría que haber sido... Contadores por un lado, abogados por otro si lado. nos Que integramos siempre bien. quedó- Para mí es No, una pero buena porque- integración. Pero Sí. quedó No, mucho no. pendiente. Quedó Por mucho supuesto sí, que la sí. integración es más Sí. que importante, pero digo por el tiempo, porque se nos termina el programa y por ahí quedan cosas para seguir. Sí, sí, el hablando. tema sociedad es muy importante, la verdad que es un tema para profundizar, muy importante lo que dijo Marisa, la verdad que eso es un golazo, el tema de ver el tema de los cierres, eso puede ser una ventaja Sí, importante. Interesante. Planificación. Las Planificación. estrategias de elusión fiscal serían. Sí, estar dentro de la ley y más adaptarnos a la actividad.
digamos, que sea acorde a la actividad, porque como vos decís, un año puede ser bueno y otro año puede ser malo, o 2 malos y uno bueno, y hay como que cuando me va bien tengo que pagar mucho, entonces hay formas de decir, puedo hacer otras cosas o puedo diferir, cambiar, digamos, dejarme el cereal guardado un tiempito y venderlo mejor tal vez. Claro. Ahí está la clave, digamos, vender mejor lo que tengo. Exacto, nos van a quedar pendientes esos temas para seguir hablando. No se nos van a escapar porque fíjate que nos dejaron las direcciones. Las direcciones de los 3 acá. Sí, los teléfonos. Rodolfo, Andrea y Marisa, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Seguiremos charlando estos temas y otros más a partir del próximo jueves. Así es, nos vemos el próximo jueves. Gracias Franco Sosa, Alfredo Sosa, hasta el próximo jueves. El quichua del castellano exigí.